¿Quieres ser santo? Santifícalos. Dios nos va a santificar en la verdad. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se come eso? ¿Y dónde encontramos la verdad si cada uno tiene su propia verdad? Si el filósofo tal tiene su propia verdad, si el teólogo fulano tiene su propia verdad. ¿Cuál verdad, sacerdotes? Óiganla. Tu palabra es verdad. Oigan los sacerdotes. Tu palabra es verdad. La verdad que te va a santificar no es la verdad tuya. La verdad que te va a santificar no es la verdad del filósofo fulano o del teólogo fulano que merece el respeto y me quito el sombrero. La verdad que te va a santificar es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. A bárbaro. Miren que estoy leyendo la palabra de Dios. Oh, no la estoy leyendo. Estoy haciendo eco. Él es el que la está leyendo. Y lo pongo a leer a ellos por varios motivos. El primero, para que no diga que son palabras mías de yo y este cura vino de Venezuela a caernos a muela. No, porque es palabra de Dios. Si ustedes quieren, la creen. Y segundo, para que se den cuenta lo necesario que es como sacerdotes empaparnos de la palabra de Dios, hacernos amigos de la palabra de Dios, para poder darle al pueblo la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ya tenemos claro. Queremos ser santos, pero ¿cómo? Pues fácil, buscando la verdad. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. Ah, ¿no lo dice Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante? San Juan 8, 31 en adelante. ¿Cómo lo dice el Señor? ¿Cómo lo dice? ¿Lo tiene? Escuche. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Y en este caso, nosotros, sacerdotes que hemos creído en él. En aquel tiempo, los judíos que habían creído en él. Pero en este momento, a los sacerdotes que hemos creído en él. Escuchen. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Si os mantenéis en mi palabra. Atención. Pongan la lupa, háganle zoom. Repítalo. Lo último. Si os mantenéis en mi palabra. Sacerdotes, aquí está la clave. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Otra vez? Lo último. Si os mantenéis en mi palabra. Si se mantienen en mi palabra, ¿saben qué significa eso? Si leen la palabra todos los días. Si se mantienen en mi palabra, ¿saben qué significa eso? Si no cambian mi palabra. Si no la ignoran. Si no la desechan. Si no la tiran a la basura. ¿Qué pasa? Otra vez. Si os mantenéis en mi palabra. ¿Qué pasa si nos mantenemos en su palabra? Atención, información de última hora. Escúchenla. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Seréis? Seréis mis discípulos. No. Se comió la parte que a mí me gustaba. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Este es el pedacito que a mí me gusta. Y se lo comió. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Este verdaderamente lo subrayo porque puede ser que hayan curas que no sean verdaderamente discípulos de Cristo. Porque puede ser que haya obispos que no sean verdaderos discípulos de Cristo. Que son curas y que son obispos y mis respetos. Pero que no son verdaderos discípulos de Cristo. Si permanecéis en mi palabra, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que si no leemos la Biblia, no somos verdaderos discípulos de Cristo. No porque no tengamos la potestad, no porque no tengamos la consagración, el orden sacerdotal, sino porque no estamos cumpliendo con la misión que el Maestro nos dejó de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Escuchen, santifícalos en la verdad. Aquí viene. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Sacerdotes, solo y únicamente solo a través de la lectura de la palabra conoceremos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad nos hará
libres. No estaremos atados a nadie ni a nada. Seremos libres. Conocerán la verdad. Santifícalos en la verdad. Mi palabra, o tu palabra, es la verdad. Entonces el Señor nos invita a nosotros a ser santos a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos ilumina. La palabra de Dios es la que nos dice a nosotros cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Y no solo eso, sino la palabra de Dios es la que nos enseña qué debemos decirle al pueblo, qué debemos enseñarle al pueblo para que el pueblo alcance la santidad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. La verdad los hará libres. Oye, ¿y saben que en San Juan capítulo 12, versículo 48, dice que un día usted y yo, cuando muramos, sacerdotes y los obispos que me puedan escuchar a través de este video, vamos a ser juzgados por Dios? Y adivinen cuál es el juicio: si tomamos en cuenta la palabra o si no la tomamos en cuenta. Para nosotros, ministros de Cristo. San Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, otra vez. El que me rechaza. Sacerdotes, hagan un ejercicio de escucha y de fe. Otra vez. El que me rechaza. ¿Habrá algún sacerdote que rechace a Cristo? ¡Oh, no! ¿Alguno de ustedes está dispuesto a rechazar a Cristo? ¡Oh, no! Lejos de mí. Soy sacerdote. ¿Cómo se le ocurre? Le sirvo al Señor, celebro 5 misas todos los domingos. 3 misas entre semana. No, ya va, no hablemos de eso todavía. Hablemos de la palabra. ¿Usted rechaza a Cristo? Vamos a ver otra vez. El que me rechaza. ¿Habrá un sacerdote que rechace a Cristo? Sí lo hay. ¿Habrá algún obispo que rechace a Cristo? Sí los hay. ¿Y quiénes son? Según la Biblia. Esto no lo escribí yo, hermanos. Eso está en la Biblia. ¿Otra vez? El que me rechaza. ¿Quién rechaza a Cristo? Y no recibe mis palabras. Bárbaro. Se parece a Primera de Pedro. Búsquelo usted. Se parece a Primera de Pedro, capítulo Primera de Pedro 2, 6 en adelante. Ya vamos para allá. Escuchen, otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras. El sacerdote que no le importe la palabra de Dios. El que no lee la palabra de Dios. El que no medita y reflexiona la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Rechaza a Cristo. Y el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien le juzgue. En el juicio final, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Qué es lo que no entienden? Sacerdote, ¿qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Qué es lo que no entienden, sacerdote? La palabra que les he dicho es la que los va a juzgar en el último día. O sea, que Dios nos va a decir, a ver, ¿qué predicaste? ¿Predicaste lo que yo dejé en mi palabra? A ver, sacerdote, ¿qué creíste? ¿Creíste lo que dejé en mi palabra? A ver, vamos a examinar. Vamos a comparar lo que tú predicaste con lo que yo dejé en mi palabra. Vamos a ver cómo vivías a lo que yo dejé en la palabra. Yo no los voy a juzgar. La palabra los va a juzgar. Y San Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Capítulo 2. Versículo 6. Pues está en la Escritura, he aquí. Está en la Escritura. Si está en la Escritura no puede fallar. ¿Qué está en la Escritura? He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. El que crea en ella. ¿Quién será ella? Diga. Para vosotros, pues, creyentes,
el honor, pero para los incrédulos, para los sacerdotes incrédulos, la piedra que los constructores desecharon. ¿quiénes son los constructores de la vida espiritual del pueblo cristiano? Nosotros. ¿O no? Pero la piedra que los constructores, los curas y los obispos tiraron a la basura, la dejaron metida en la biblioteca. Ya lo van a ver, es la palabra de Dios. Pongan cuidado. La piedra que los constructores desecharon, En piedra angular se ha convertido. es la piedra angular de Dios. Sigue. En piedra de tropiezo De paso, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. y roca de escándalo. Tropezaron contra la piedra y se escandalizaron. ¿Cuál será esa piedra? Tropiezan en ella. La lupa grande para que lo vean. Cuando un sacerdote tropieza con la piedra. Otra vez. Tropiezan en ella Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. tropiezan en la piedra que los constructores desecharon, pero que es la piedra angular. Los sacerdotes que al escuchar la palabra no creen en ella. Repítalo. ¿Tropiezan? Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No lo estoy leyendo yo, lo está leyendo él. No mentiras. Los constructores, los obispos y los sacerdotes, constructores del cristianismo, constructores de esa mansión que Dios nos manda a hacer aquí en la tierra espiritual, esa casa espiritual, esa iglesia espiritual, esa edificación, a edificar la iglesia, esa edificación, ustedes y yo, constructores, hemos tropezado contra la piedra angular. ¿Cuándo? Al no creer en la palabra. ¡Ah, bárbaro! Si esto es verdad, sacerdotes, hay que hacer un retiro espiritual. Hay que hacer una reflexión. Si Dios no nos cae a mentiras, pilas. Pilas. Porque esta empresa que usted y yo llevamos y esta construcción no es nuestra, es de Dios. Somos simples administradores. ¿No lo recuerdan? Mírenlo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cómo nos tiene que ver la gente a nosotros? Como simples administradores de la gracia, de los misterios de Dios. Somos eso nosotros los sacerdotes. ¿Y qué se nos pide a nosotros? Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, que nos tengan los hombres. Trate de no correr mucho, padre. Otra vez. Por tanto, que nos tengan los hombres. A nosotros los sacerdotes, ¿cómo nos deben tener los hombres? Por servidores de Cristo. Por servidores de Cristo. Y la gente lo sabe. Y la gente dice, padre, usted que es servidor de Cristo, o usted que está más cerca de Cristo, usted que es sacerdote de Dios, la gente nos tiene por servidores de Cristo. Pues bien, magnífico, por ahí estamos bien. La segunda parte. Y administradores de los misterios de Dios. ¿Administramos una empresa nuestra? No sacerdotes. Somos administradores de los misterios de Dios. ¡Bárbaro! Administramos los grandes misterios de Dios. Dígame si no es un misterio la Eucaristía. ¿Y no lo administramos nosotros? Administramos los misterios de Dios. Todo lo referente a Dios, la gente lo busca en nosotros. Entonces dice que la gente los tenga como administradores. Porque administramos... ¿Administramos qué? Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Hermanos sacerdotes, hasta ahí, qué delicia, qué maravilloso. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Habrá algo más grande que eso? No. Ahora, si somos administradores de los misterios de Dios, ¿qué se nos pide, hermanos? ¿Qué se nos pide? Ahora bien, lo que se exige a los administradores exige
Lo que se le exige a los administradores es que sean fieles. Bárbaro. ¿Qué es lo que se le exige a los sacerdotes? Es que sean fieles. ¿Fieles a qué, sacerdotes? ¿Fieles a qué? Lo que se exige al sacerdote es que sea fiel y que nunca se enamore. Eso también, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo, somos administradores de los misterios de Dios. Y yo tengo que ser fiel a la administración de los misterios de Dios. Y lo que se le pide a un administrador es que sea fiel. Pero queridos hermanos, ¿fiel a qué? A los misterios de Dios. A lo que Él nos encomendó. A ver, ¿qué nos encomendó cuando nos llamó? Marcos 3:13. A ver si somos fieles. Él nos llamó. Y ustedes saben que ustedes no están aquí por casualidad, ni yo tampoco. Él nos llamó. ¿Y qué es lo que se pide de un administrador? Que sea fiel. ¿Fiel a qué? Al llamado. ¿Fiel a qué? A la administración. ¿Fiel a qué? Al trabajo. Que no tropecemos con la piedra angular. Con la palabra de Dios. Que seamos fiel. ¿A qué? Al llamado. A ver, ¿cuál es el llamado? Subió al monte y llamó a los que él quiso. Te llamó a ti porque a él te pareció bien. A lo mejor tiene más hermanos y eran más santos que usted. A lo mejor en su comunidad, jóvenes más santos que usted. Pero a ellos no lo llamó. Nos llamó a cada uno de nosotros porque Él quiso. Punto. No se pregunte más. ¿Estamos aquí? No por casualidad. ¿Se acuerda que Jesús dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí? Fui yo quien los elegí. A ustedes. Bueno, nos llamó porque Él quiso. Ahora, ¿se acuerda que tenemos que ser fiel a la llamada? Fiel al ministerio. Somos administradores de las gracias divinas. Fiel a esa gracia divina que Dios nos llamó. Llamó a los que Él quiso. Y a ver, sacerdotes, ¿para qué nos llamó? Y vinieron junto a él. Instituyó 12. Instituyó 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Primero, para que estuvieran con Él. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Estar con Él. De un administrador que se pide que sea fiel. Pues si le estamos trabajando a Él, tenemos que estar con Él. ¿Se acuerda que en una ocasión Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer? Y nada es nada. Tenemos que estar con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Y segundo, y para enviarlos a predicar. Listo. ¿Para qué nos llamó Dios? Para enviarnos a predicar. ¿Y qué vamos a predicar? ¿Lo que a nosotros nos venga en gana? No. Vamos a predicar lo que Él mandó. Con la misión de salvar almas. O sea que el Señor nos llamó para estar con Él. Eso es la oración. Para estar con Él. Eso es lo que ustedes hacen todos los días, 1 hora al día, cuando dejan todo lo que están haciendo y se van al Santísimo y se queda 1 hora al día con Él. Él conmigo y yo con Él. Dejando todas las cosas. Para estar con Él. El sacerdote que no esté con Cristo, que no tenga tiempo en el día para estar con Él, apaga y vamos, perdió todo. Puede ser sacerdote, puede llegar a obispo, puede llegar a papa, pero no a santo. Si su meta es ser papa, dale para adelante. Si su meta es ser obispo, dale para adelante y lucha. Pero la meta a la que hemos sido llamados es a ser santos, punto. De eso se trata. Entonces, nos llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar. Esa es la misión. Y vamos a custodiar esa misión, ese tesoro, ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda que es un regalo que llevamos en vasija de barro? Usted, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1. Oigan, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1, San Pablo va a decir que él asume su misión. ¿Cuál es la misión? Para que estuviera con él y para enviarlos a
predicar. Por eso San Pablo, por eso se llama San Pablo, porque cumplió la misión, porque él fue capaz de administrar los misterios del reino, los misterios de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice en la Biblia sobre él? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Escuchémoslo. En cuanto a la misión, ¿cuál es la misión? 1, estar con él. Esa primera parte ustedes ya la recuerdan. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La segunda parte, para enviarlos a predicar. Dale. Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, No lo merecemos, llamó a lo que Él quiso, por misericordia de Dios, estamos ¿cómo es? Investidos, gracias, investidos de este ministerio, por misericordia de Dios, estamos investidos de este ministerio. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Piensen en esas palabras, valórenla. Otra vez. por esto misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. No desfallecemos. ¿Cuál es la tentación? Caer las manos, las rodillas vacilantes. Y dice Pablo, no, como yo sé que tengo ese ministerio, no desfallecemos. Sigue. Antes bien, Hay sacerdotes que ya han desmayado, ya se han desanimado, unos se han retirado, otros están a punto de retirarse. hemos repudiado el silencio vergonzoso. Bárbaro. Cuando un sacerdote no predica la palabra de Dios, guarda silencio. Eso es un silencio vergonzoso que se tiene que repudiar. No se puede aceptar en un obispo, no se puede aceptar en un sacerdote guardar silencio de la palabra de Dios para no herir a la gente, para que la gente no se moleste, para caerle bien a los demás, porque usted sabe que los que están ahí en la iglesia son los que me ayudan y no tengo que decirles nada porque se pueden molestar. Vaya, el mundo de hoy nos está prohibiendo predicar la palabra de Dios y guardamos silencio vergonzoso del que dijo Cristo: si estos callan, gritarán las piedras. O sea, que cuando el cristiano calle la palabra de Dios, se impone el nuevo orden mundial. Se imponen las piedras. Esto del LGTB, esto lo del aborto, todo eso se impone. Las piedras gritan por el silencio vergonzoso, que ya lo vamos a ver. Dice Pablo, otra vez. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. El silencio es vergonzoso y nosotros tenemos que acudir no con astucia y tampoco falseando la palabra de Dios para caerle bien a la gente, como muchos sacerdotes lo hacen desgraciadamente. Para caerle bien a la gente, no me importa lo que diga la palabra de Dios. De ahí que la gente dice: ¿y a qué cura le hago caso? Un cura me dice que ser homosexual es pecado y otro me dice que no. ¿A quién le hago caso? Un cura me dice que vivir en concubinato es pecado, el otro me dice que es mentira, que eso es lo mismo. ¿A quién le hago caso? Falseando la palabra de Dios. Un cura me dice que Cristo está en la hostia, otro cura dice que eso es un símbolo. Falseando la palabra de Dios. La gente no sabe para dónde agarrar. Y dice, de un administrador lo que se pide es que sea fiel. ¿Fiel a qué? A la palabra de Dios, al ministerio que le ha encomendado. Y dice entonces la Biblia que San Pablo dice que tenemos que repudiar ese silencio que tienen muchos sacerdotes, vergonzoso, siendo sacerdotes y que no prediquen la palabra de Dios, que no crean en la palabra de Dios. Ustedes no, los que no vinieron, para que no se molesten, porque si no me van a sacar a piedra de aquí. No procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios,
Al contrario, Al contrario, si hemos sido llamados para estar con Él y para enviarnos a predicar, al contrario, mediante la manifestación de la verdad, al contrario, no guardamos silencio. Hacemos que se dé a conocer, se manifieste la palabra de Dios, la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No falseamos la verdad, la palabra de Dios. La exponemos para que el mundo también sea santo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y quiénes son los que anunciamos la verdad? Nosotros, los sacerdotes. Entonces dice, otra vez, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. eso sí, decimos la verdad para agradar a Dios. Nos importa solo Dios. Los demás ya sabemos que nos van a unos a bien y otros a mal. Nos van a juzgar. Y si todavía nuestro evangelio está velado, Y si a pesar de que les he puesto la verdad claramente, sin falsear la palabra y sin guardar silencio, y sin embargo el evangelio está velado, todavía la gente no ve, todavía la gente no cree en el evangelio, lo está para los que se pierden. eso ya es problema de ellos. Lo está para los que se pierden. Si no lo logran comprender, si no lo logran creer, ya es para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué hay sacerdotes que no quieren escuchar la palabra de Dios? Lo repito, no ustedes, los que no vinieron. ¿Por qué? Para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. El diablo le cegó el entendimiento a esos fieles, a esos curas, a esos obispos, para que no vean el resplandor de la gloria de Dios. Y ojo, versículo 7. Vean que este evangelio glorioso es un tesoro que está en nuestras manos. No es cualquier cosa, es un tesoro. Escúchenlo. Pero llevamos este tesoro, Es un tesoro. El evangelio, la palabra de Dios, la predicación, es un tesoro. Y llevamos ese tesoro en recipientes de barro, en recipientes. Somos conscientes, gracias. Somos conscientes. En recipientes de barro. Somos de carne y hueso. Mas sin embargo, el Señor ha querido poner en nosotros tan grande tesoro. Ojo. Y cuando ese tesoro funciona en ese recipiente de barro, versículo 13 del mismo capítulo. Cuando funciona ese tesoro en vasijas de barro, sacerdotes, óiganlo. Y aquí está la libertad de ustedes y mía, de creer o no creer. Punto. Escúchenlo. pero teniendo aquel espíritu de fe, ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos tener en el retiro? Como sacerdotes, si vamos para un retiro, al menos debemos tener aquel espíritu de fe. O sea, estar dispuestos a creer. conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Mi fe no depende de lo que diga el filósofo o el teólogo fulano. Depende de lo que está escrito. Ahí brota la fe de la palabra de Dios. Creí, por eso hablé. ¡Ah, caramba! Sacerdotes, oigan esto. ¿Otra vez? Creí, por eso hablé. ¿Por qué no guarda silencio vergonzoso? Porque los que guardan silencio vergonzoso, los que no predican el Evangelio, los que les da miedo predicar el Evangelio, los que no se preparan para predicar el Evangelio, los que no cumplen esa misión de llevar ese tesoro en vasijas de barro, es porque el diablo les ha tapado el entendimiento para que no vean la gloria del Evangelio. Y es porque no quieren creer. ¿Otra vez? Creí, por eso hablé. Creí, por eso hablé. Atención, sacerdotes, escuchen lo que viene para nosotros. También nosotros creemos y por eso hablamos. Y los sacerdotes que no les importa la palabra, porque no creen.
¿Para qué nos llamó? Para estar con Él y para enviarnos a predicar. Creí, por eso hablé. ¿Por qué estoy aquí? Porque creí y por eso hablé. ¿Y por qué le predico a ustedes siendo sacerdote igual que yo? Porque lo creo y por eso les hablo. Si lo creen ustedes, bien. Si no lo creen ustedes, es el problema de ustedes. Creí, por eso hablé. Esa es la misión del sacerdote. Pero ojo, sabiendo que esa es la misión del sacerdote y que esa es nuestra gran responsabilidad, porque ¿a usted no le parece curioso? Mateo capítulo 28, versículo 19, usted Marcos 16, 15. Observen algo, son 4 evangelistas, 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, refieren a Jesús resucitado. Sí, se fue. Ajá, ahí. 3 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, los 3 sinópticos, coinciden en que Jesús resucitado, lo último que le dice a los apóstoles, adivinen qué, van a ir a predicar. Van a ir a predicar. Ese es el encargo final, último. Miremos primero, dejemos a San Mateo de último. ¿Quién tiene San Mateo? Dejemos a San Mateo de último. Marque a San Mateo y búsqueme a San Lucas capítulo 24. Y dejamos a San Mateo de último. San Marcos 16, 15. Jesús ya resucita, se les aparece a los apóstoles resucitados y a ver qué les dice. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Lo que se pide de un administrador es que sea fiel. ¿Y cuál es la tarea? Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo, a toda criatura. Por todo el mundo. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Le predicamos el Evangelio a toda criatura? Por ejemplo, a los evangélicos le estamos predicando la palabra de Dios. Yo no sé. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Observen, sacerdotes, somos administradores de los misterios del reino, de los misterios de Dios. ¿Cuál misterio? Que a través de la palabra de Dios la gente se puede salvar y está en nuestras manos. ¿Cómo? A través de la predicación. Va. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Ahí están los misterios del reino. La gente se va a salvar, el mundo se va a salvar, pero Dios cuenta contigo, sacerdote. Y Dios te ha llamado para estar con Él y para enviarlo a predicar para que el mundo sea salvo. Y el que no quiera creer, el que no crea se condenará. Entonces, sacerdotes, hay 2 opciones. Una, predicar el Evangelio para que el mundo crea y se salve. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión y tenemos que ser fieles. Eso es lo que se nos pide. Ojo, y si no lo predicamos, la gente no va a creer y se condenará. ¿Por culpa de quién? De los malos administradores.